el cine no cambia la manera de pensar de las personas y mucho menos cambia las realidades de un país ni influyen. Pero creo que mostrar estos retratos, estas historias, de alguna manera sí nos ayudan a reflexionar y pensar dónde estamos. Yo creo que sería un error el limitarte, el autocensurarte para contar una historia. Probablemente lo que a mí más me hace sentir orgulloso de mi carrera es que no he tenido esa intención de decir, ese tema no lo voy a tocar, esto no lo voy a tratar en este tono, sino realmente contar la historia como creo que es la mejor manera para hacerlo. Porque en realidad la crítica esencial de Las Muertas es hacia un sistema que permitió por muchos años que se dieran todos estos horrores. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Yo soy Gaby Mesa y estoy muy emocionada de esta plática que voy a tener a continuación, porque de verdad tenemos en este espacio el día de hoy a un director que estoy segura muchos de ustedes conocen, reconocen y han visto parte o toda su filmografía quizá, así que tocaremos temas súper interesantes a propósito del próximo estreno de su primera serie en Netflix llamada Las Muertas. Pero bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias al equipo de Netflix que me permitió tener esta entrevista. Gracias a Aileen, que está presente Hablando de Cinecon, y a Rafa Rosales en la realización de este podcast. Mis queridos cinéfilos, el invitado de hoy es uno de los directores más incisivos, polémicos y fundamentales del cine mexicano contemporáneo. Luis Estrada es un cineasta que ha hecho de la sátira política y la crítica social su sello, capaz de incomodar a presidentes, desafiar censuras y al mismo tiempo conquistar la taquilla y cautivar a la audiencia. Hijo del realizador José El Perro Estrada, Luis creció entre cámaras y sets, enamorándose del cine desde niño. Influenciado tanto por los westerns hollywoodenses como por la Edad de Oro mexicana, estudió en el CUEC, pero antes de graduarse ya trabajaba con directores como Arturo Ripstein y Felipe Casals. En 1984, su primer cortometraje, La Divina Lola, ganó el Ariel, marcando el inicio de una carrera tan provocadora como exitosa. En el 99 llegó su gran golpe, La Ley de Herodes, sátira que expuso la naturaleza corrupta y violenta del PRI y que se convirtió en un símbolo cultural de la transición política de nuestro país. Desde entonces, su cine ha incomodado a mandatarios de distintos partidos, pero Estrada siempre ha estado comprometido con explorar los recovecos más oscuros de la idiosincrasia mexicana sin miedo a enfrentarse a la censura y la controversia. Acompañado de colaboradores como Damián Alcázar y Joaquín Cosío, el cine de Estrada combina un diseño de producción minucioso con referencias al cine clásico y una pregunta que recorre toda su obra: ¿por qué la sociedad mexicana es como es? Además de su trabajo como cineasta, ha sido una voz crítica sobre el estado de la industria, las instituciones nacionales, los problemas de distribución y el impacto del streaming. Su más reciente proyecto es una ambiciosa adaptación de Las Muertes de Jorge Ibargüengoitia, pero no lo pronunciaron mal, para la pantalla chica. Así que, cinéfilos, hoy tenemos el honor de hablar de cine con Luis Estrada. Gracias, Gaby. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Encantado. Quiero empezar con una imagen que vi en la serie de Las Muertas que se me quedó grabada y que creo que es un reflejo bien interesante del cine que haces, de las historias que cuentas, que es esta sello de la bandera mexicana, que es el águila devorando a la serpiente, pero aquí no tenemos un águila, tenemos un zopilote. Y es súper interesante porque yo creo que el águila representa a los héroes que combaten, ¿no?, la amenaza, en este caso la víbora. Pero acá tenemos un zopilote, que es un carroñero, que es alguien que realmente pues está picando ahí otro tipo de alimañas, por así decirlo. Me parece una metáfora interesantísima, pero más que yo interpretarla, me encantaría que tú nos contaras qué representa para ti el poner ese símbolo tan poderoso en la serie, esa imagen de México, ¿qué representa para ti? Mira, lo dices muy bien, es una metáfora, yo creo. Las Muertas, que es probablemente mi proyecto más ambicioso en términos narrativos, cinematográficos y de producción, creo que combina de alguna manera la esencia de lo que Jorge Ibargüengoitia, en esa maravillosa, una obra maestra que es Las Muertas de la literatura mexicana, en un tono muy complicado, en un tono en el que toma un hecho de la vida real para transformarlo. El hecho es la historia de las Poquianchis, que en su momento pues, fue un escándalo en México, pero también a nivel global. Claro. Pero creo que todo esto lo tomé yo para dar una propia interpretación y una visión de una historia que para mí habla del mal.
en esencia, creo que lo que más me atrajo desde la primera vez que leí Las Muertas hace muchísimos años es cómo hacía esta especie de metáfora de una sociedad, de un país, que por supuesto es lo que he venido tratando de hacer en mis últimas 5 películas, y cómo cargar de simbolismos y de metáforas, ya sea las situaciones mismas o los personajes que representen algo más que lo que son dentro de la historia, Claro. lo que el personaje juega. La imagen, efectivamente, el escudo nacional, pero visto en lugar de un águila con un sopilote, creo que habla un poco de la esencia de lo que es Las Muertas. Cómo pareciera que hay un retrato de víctimas y victimarios o villanos o verdugos, y cómo de alguna manera a lo largo de la historia nadie se salva, nadie se redime. Todos de alguna manera acaban siendo, perdón, No te preocupes. todos de alguna manera acaban siendo victimarios, y creo que el símbolo que representa este sopilote parado sobre un nopal, devorando una serpiente, como bien nos enseñaron de chicos el escudo, pero con ese toque, habla de lo que es el tono que la serie tiene, de esta idea de la sátira, de la ironía, para unos temas que son de mucha relevancia, de mucha gravedad, pero para mí sí, y qué bueno que lo empezamos por ahí, es una imagen que sintetiza lo que la serie quiere decir. Totalmente. Y creo que es bien interesante cómo se consigue en esta serie lo que mencionas, ¿no? La sátira, que también tiene que ver con las grandes actuaciones de Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán, la manera en la que expresan los personajes cosas tan crueles con una banalidad y una facilidad impresionantes, ¿no? Digo, no quiero hacer spoilers, pero ya cuando entras en la convención de los personajes, por ahí del segundo episodio, ya en el tercero estás completamente inmerso, es increíble. O sea, el decir, es que verdaderamente siento que logras poner al espectador en los zapatos de esos personajes para ver la vida con un cinismo impresionante, que creo que pues es una decisión muy inteligente, ¿no? Y quería preguntarte, ¿en qué momento de tu carrera te diste cuenta que la sátira era como una gran herramienta para poder contar las historias que querías contar? Fíjate que yo ahora sí que antes que definirme como cineasta o como director, un poco me defino como cinéfilo. Bien, Y a lo ajá. largo en fin, mi vocación como cinéfilo, por supuesto, es anterior a la de cineasta, porque desde muy niño me sentía atraído por el cine, trataba de ver y de leer todo. Y probablemente la sátira sea mi género o uno de mis géneros favoritos, Ujú. no solo dentro del cine, sino también en la Ok. literatura, también un poco en la pintura. Creo que además, para retratar un país como México, no hay un mejor género para hablar de temas muy serios, graves, relevantes, pero también darles este tono y este sentido, o un manejo con humor negro, con ironía. Y creo que la sátira, por ello, es el mejor género. De hecho, creo que en México hay una larga tradición, tanto dentro de la caricatura, la Mm. pintura, la literatura, pero creo que Ibargüengoitia también es uno de los mayores representantes. Y, como te decía, cuando descubrí la novela, de alguna manera empecé a imaginar cómo podía hacerla, cómo podía adaptarla, qué era lo que que era esencial, que formara parte de la historia, qué parte se podía sacrificar. Fue un proceso complicado, fue un proceso muy complejo, porque pues ahora sí que literalmente la palabra lo dice, ¿no? Una adaptación implica pues transformar de un lenguaje a otro, y afortunadamente, y qué bueno que mencionas lo de mis grandes actrices, Arcelia y Paulina, porque yo creo que ellas se comprometieron muchísimo. Sí, se Se, nota. o sea, sí dieron, creo, lo máximo como para entender muy bien el tono, que era muy complicado, porque a pesar de que son dos brujas, dos madrotas, dueñas de burdeles, que hacen cosas espeluznantes, también le dan una cosa como de
humanidad y empatía, porque en realidad la crítica esencial de Las Muertas es hacia un sistema que permitió por muchos años que se dieran todos estos horrores. La prostitución infantil, el tráfico de personas, luego, no quiero tampoco, como bien dices, spoilear la serie, pero bueno, al estar basada en un hecho de la vida real, pues se les acusó de muchos horrores, muchos de ellos que sí cometieron, y Ibargüengoitia decidió un poco jugar con la historia de la vida real para crear esta gran historia que es la novela, y creo que a la hora de adaptarla, de filmarla, por supuesto los actores al interpretarla, fuimos muy cuidadosos de mantener ese tono, esa dualidad, que los personajes tuvieran también algo de empatía y de simpatía, a pesar de ser los monstruos que son. Es que también terminan siendo, como dices, víctimas del sistema, ¿no? O sea, la ingenuidad, o sea, como tú ves a los personajes incrédulos de lo que genuinamente la traducción de lo que hicieron son crímenes y no siendo capaces de comprender, porque desde su punto de vista ignorante o ingenuo o siendo parte de algo ya roto, no lo ven de esa manera. Entonces, y creo que eso está muy bien retratado con los protagonistas, como mencionamos, ¿no? De decir, pues están haciendo atrocidades, pero al mismo tiempo parece que no quisieran hacerlas, pero ellas piensan que hacen el bien, pero no, o sea, tienen secuestrada a esta gente, o sea, como que es muy impresionante justo ver estas contradicciones, ¿no? Que presentan los personajes, pero que están muy bien manejados durante toda la serie. Te agradezco mucho. Ana. Mira, yo creo que realmente, en fin, la serie planteaba muchos retos, tanto detrás como enfrente de cámara. Pero yo creo que justo al tratar de definir la serie como el gran tema de la serie, sobre el mal, sobre la complejidad ética y moral, sobre la complicidad de una sociedad que de alguna manera, cuando obtenía beneficios del negocio de las Baladro, que fue el nombre que Jorge Ibargüengoitia le dio a las Poquianches. Exacto. Y entonces tratar de justamente mantener ese tono en el que, porque si no, creo que si el juego se hubiera destapado muy pronto, pues la gente se asustaría mucho. Y un poco la construcción dramática y la progresión que van teniendo estos personajes, pero también todo el universo que la rodea. En la serie, como bien sabes, pues hay más de 150 actores que hablan. Tengo una cantidad de cameos, de participaciones especiales. Por supuesto, además de Paulina y Arcelia, está Alfonso Herrera, sí, increíble. Joaquín Cosío, Mauricio Isaac haciendo un papel extraordinario, que creo que va a sorprender mucho a los espectadores. Entonces, vaya, sí hubo un trabajo no solo de investigación histórica, no solo de reconstrucción, sino también un trabajo muy serio de escritorio, con todos los actores, de pronto jugando con ellos como pares, para justamente encontrar ese tono, que creo que es lo que le da la particularidad. Un tono que además, pues los que conozcan mis otras películas se sentirán muy familiarizados, claro, porque tiene esta cosa de hablar, en fin, y además también es un como compendio de todos los otros temas que fui tocando en las otras 5 películas: la corrupción, la impunidad, la desigualdad social, la manipulación mediática, la violencia, la polarización, el rencor. Y entonces creo que en ese sentido, cuando tú abordas esos temas que pueden ser demasiado duros probablemente para el espectador, lo fantástico es cuando empiezas a buscar esta complicidad y al mismo tiempo, por momentos, hasta la risa, sin ser una comedia, abiertamente sí tiene mucho humor negro, ¿sí? Pero de pronto tú mismo te preguntas, ¿por qué me río de cosas tan terribles como estas? ¿Qué pasó? Un efecto muy similar en El Infierno, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo cuando yo estaba muy joven, bueno, tan joven, haber estado, ¿qué es? ¿2008 la película? 2010, el año del bicentenario, justamente. Exacto, entonces, bueno, ya tenía 20 años. Pero yo me acuerdo porque todavía, pues, yo me vine a vivir a México a los 19, entonces tenía toda mi adolescencia, infancia en Hermosillo, en Sonora. Y me acuerdo que a mí me perturbó mucho el ver El Infierno en la sala de cine en Hermosillo
y tener esas escenas como sumamente violentas, digo, gráficas y demás, y que la sala se estuviera riendo tanto. Entonces, quizá en ese momento yo lo veo en retrospectiva y digo, claro, o sea, es que creo que para mí era algo tan fuerte que yo no alcanzaba a ver que justo la intención es esa, o sea, que te cuestiones porque te ríes, la sátira, pero me acuerdo que me impactó mucho que la gente se riera de algo que estaba pasando en el estado. Claro. Entonces era como muy difícil, siento que esa digestión de la película. Mira, yo creo que es la esencia de la sátira. Claro. Y eso viene probablemente desde los griegos, Aristófanes, en el teatro clásico de Molière, Ujú. también por momentos Shakespeare, muchos escritores que han abordado el género. Es literalmente, sí, hablar de temas muy graves, muy serios, muy profundos que afectan a una sociedad, pero en ese tono que permite también la complicidad del espectador, que de alguna manera, y además que creo que también en ese sentido Las Muertas tiene mucha similitud con estas películas de las que hablamos, porque también tiene una progresión dramática en el Sí. que por momentos sí parece ser un poco más ligera, el humor negro está más presente, pero conforme la historia va avanzando, va adquiriendo mayor gravedad, mayor peso, y creo que literalmente la sátira también tiene la obligación de cuestionar al poder. Y en ese sentido creo que Las Muertas también es un retrato muy claro de un México que, que permitía que esas cosas, pero que lo sigue permitiendo. De Y acuerdo. entonces creo que lo más interesante de trasladar esta historia a la pantalla es que también funciona, creo, como un espejo de una sociedad y de un país y de muchos de los problemas que seguimos teniendo. O sea, hablar de la violencia contra las mujeres, hablar del tráfico de personas, hablar de la corrupción, de la autoridad. En este entorno de sátira, pues creo que también es una invitación a reflexionar sobre dónde estamos como sociedad y como país. ¿Por qué crees que se hable tan poco en el cine? O sea, yo creo que las personas cuando piensen en un cine político, en un cine que es incisivo, en un cine que pone el dedo en la llaga, piensa en ti, ¿no? Piensa el cine de Luis Estrada. ¿Por qué crees que haya tan pocas historias que hablen de estos temas en nuestro país? Fíjate que no me atrevería a responder por todos mis colegas. Creo que yo que de alguna manera he estado involucrado con el cine mexicano desde hace mucho tiempo, hay dos factores que forman parte como de la historia del cine mexicano, que es, por un lado, la censura, por el otro lado, la autocensura. Claro. Claro, cada escritor y cada director pues tendrá sus propias preocupaciones, los propios temas que le obsesionan o por qué los quiere contar, pero y un poco todo ocurrió a partir de, no solo de haber hecho la ley de Herodes, sino lo que rodeó todo lo que ocurrió a partir de El los efecto intentos, dominó de la ley de el efecto Herodes. dominó de la ley de Herodes, que sí creo que fue un episodio muy sintomático y emblemático de la cultura y el poder, de cómo no les gusta verse reflejados. Y entonces sí creo que, en fin, para mí es mi género favorito, mi tono favorito, porque además no solamente pienso y hago cine, también soy un ciudadano preocupado por lo que pasa en el país. Me gustaría que a veces cambiaran más las cosas, pero pues no siempre, en fin, no creo que sea la labor en su momento del cine y en este caso de las series, pero sí de alguna manera también creo que son una invitación a reflexionar sobre dónde estamos. Y creo que el efecto que han tenido las películas, no solo frente a los espectadores, sino también como parte de referentes de una sociedad, pues es algo que a mí me... Pero creo que tendrían que ser mis colegas, escritores y directores, los Que que dijeran por contestaron, qué ¿por qué no les no? interesa este género y este tono. Aunque sí ha habido algunas películas, creo, que se acercan. De hecho, antes que yo había algunos intentos, pero que yo creo que el contexto no los dejaba abordarlos con la libertad que se requería. Y en ese sentido yo sí creo lo que yo más valoro de mi carrera es siempre haber trabajado con libertad e independencia para decir
las cosas como yo lo creía, como yo lo pensaba, tratar de no autocensurarme, porque creo que aún peor que la censura es la autocensura, y creo que Las Muertas es un gran ejemplo de ello. O sea, porque sí es una serie muy provocadora, una serie muy audaz y una serie que lo tiene todo. Claro, estoy de acuerdo. Y me gustó mucho que usaste la palabra obsesión, porque justo también me quedo pensando, ¿no? Creo que podemos interpretar o podemos llegar a conclusiones personales, pero mejor que sea de tu propia voz. ¿Qué es lo que te obsesiona a ti? Porque mencionas como el efecto dominó que tuvo La Ley de Herodes. Después obviamente tenemos Un Mundo Feliz, tenemos el resto de las películas que hemos visto de tu filmografía. Pero ¿qué es eso que en tu día a día, en tu cotidianidad, te sigue obsesionando para querer, más que dirigir o ser un cineasta, ser un contador de estas historias? Mira, yo creo que es, y muy compartida, una preocupación por el estado de las cosas en el país. O sea, creo que yo ya soy un hombre, tengo 63 años, me ha tocado mucho, siempre me ha interesado mucho la historia, siempre me ha interesado la política, y de pronto sí hay una frustración porque de pronto hay expectativas que no se cumplen sobre cómo se van a dar las cosas, Claro. cómo nos gustaría que se viera o que cambiara este país. Y de pronto pareciera que estamos como en una especie de ciclo interminable en el que no acabamos de resolver. Y luego a veces aparecen problemas que agravan un poco más la situación. O sea, el problema de la violencia que retraté en El Infierno, que ya parece que llegó para quedarse. Mm. Entonces dices tú, esto, el cine no cambia la manera de pensar de las personas y mucho menos cambia las realidades de un país ni influyen. Pero creo que mostrar estos retratos, estas historias, de alguna manera sí nos ayudan a reflexionar y pensar dónde estamos y sobre todo también hacia dónde vamos. Exactamente. Y bueno, pensé ahorita en Sujo, ¿no? Que es una película que habla ya justo, no sé si viste Sí, Sujo, sí, la vi. ¿te gustó? Sí, creo que en su tono y en su manera de ver, creo que es una manera diferente de Sí, abordar sí, un tema muy, muy muy grande. diferente. Pero también es un poco ser víctima de las consecuencias, ¿no? Sí, De sí, los sí. contextos, en este caso de las infancias, que crecen en esos lugares. Y bueno, me estabas comentando ahorita con Las Muertas también antes de empezar a grabar, la producción. Wow, o sea, tenemos muchas producciones mexicanas, muchas muy afortunadas, otras no tanto, otras en un punto medio, pero el nivel que se ve que hay de excelencia, la verdad, en el diseño de producción, en los sets, es muy impresionante, pero me contabas que habían tenido que hasta construir algunos, bueno, no sé si como callejones, edificios, se nota que los casinos o el lugar ahí Los donde los burdeles. burdeles son hechos desde cero, ¿no? Están muy impresionantes. Mira, era un reto enorme porque cada vez es más complicado contar historias que transcurran en otras épocas. Ujú. Sobre todo una historia que requería de muchos personajes, de muchos espacios, de espacios abiertos, en los que el paisaje y las ciudades que son producto de la imaginación de Ibargüengoitia, por supuesto, basados y ubicados en un país. Ibargüengoitia creó los ficticios estados de Ujú. Plan de Abajo y de Mezcala, y luego inventó diferentes pueblos o Ujú. ciudades pequeñas donde van transcurriendo las historias. Pero sí creo que Las Muertas es una superproducción, como hace mucho tiempo no se hacía en México. Totalmente de acuerdo. La serie, tuvimos más de 210 sets diferentes. Tuvimos 4 foros en los estudios Churubusco, donde además de los burdeles se construyeron oficinas de gobierno, oficinas de periódicos. Eh, Tenemos más de 170 actores que intervienen y que tienen un peso importante dentro de la historia. Tenemos cientos de coches que también pues Sí. era importantísimo para darle esta especie de realidad y verosimilitud a la época y a los lugares. Entonces sí, fue una serie muy ambiciosa, pero también soy muy afortunado y no es falsa modestia, pero a lo largo de mi carrera he logrado formar Mm. un equipo con el que creo que cada vez nos entendemos mejor. Mi co-guionista Jaime Sampietro y también Rodrigo Santos, que colaboró con nosotros en los guiones, Sandra Solares, que fue la productora ejecutiva, Salvador Parra, el diseñador de arte,
eh, Hilda Navarro, la diseñadora de vestuario, Tu editora también. Alberto Anaya, el fotógrafo. O sea, con todos ellos ya había trabajado antes y creo que el compromiso de cada uno de ellos para con la historia, para con la serie, para cómo queríamos que se viera, cómo queríamos que se contara, por supuesto, con el maravilloso reparto que logré armar, pues creo que son complementarios dentro de esta superproducción para que, en fin, la gente, un poco de la vista nace el amor. Y yo creo que cuando tienes estas imágenes, a pesar de lo seria y grave que es la historia que cuenta, también tiene una cosa de belleza estética en cómo narrar, en cómo está iluminada, en cómo está fotografiada, ambientada, vestida. Entonces creo que sí es importante hablar porque luego a veces los directores nos llevamos más crédito o todo el crédito De los que no diseñadores de merecemos, producción, de pero todo el vestuario. es un equipo del que me siento muy orgulloso y que creo que también son corresponsables de que la serie tenga este acabado del cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Sí, aparte que justo lo que mencionas, ¿no? Esta belleza que tiene ese como microcosmos, ese universo que está en Las Muertas, en contraste con lo que está pasando. Me acuerdo también otra imagen que se me quedó grabada, que es como una establishing shot, o sea, que es de nada más para ver dónde va a suceder la acción. Es afuera de uno de los burdeles y se ve tan bonito que más bien para mí esa imagen fue qué impresión lo que uno puede ver pasando por la calle, un lugar, un edificio y no tiene ni la menor idea de lo que está pasando allá adentro. O sea, más allá de verlo solo como un plano de, mira, vamos a entrar a la casa para seguir la historia, fue como aquí hay muchos secretos escondidos. Y se me hizo como un contraste interesante de la belleza arquitectónica versus lo que estaba pasando allá adentro. Creo que ahora sí que casi por donde empezamos, cuando la esencia de lo que estás contando es todas estas variaciones alrededor del mal, pero el mal también se disfraza de muchas formas. Y creo que el trabajo de diseño de arte también habla de esta especie de corrupción, de la maldad, de la impunidad que se daba alrededor de esta historia. Uh-huh. Las Baladro, en esencia lo que son Las Muertas es el ascenso y la caída de estas hermanas, creando un imperio de burdeles. Y que en la fachada de lo que ellas daban frente a la sociedad, pues eran en un principio aceptadas. De hecho, en una de las escenas más emblemáticas de la serie, la inauguración del casino del Danzón, están representadas ahí sí también como símbolo, metáforas, todas las fuerzas vivas. Están los militares, la iglesia. Está la iglesia, están los empresarios, está la sociedad civil, Todo. y todos ellos de alguna manera muy felices y contentos conviviendo con este entorno de explotación y abuso hacia las mujeres. Claro, cuando ellas cometen una serie de errores y caen de la gracia y la complicidad de este poder, pues es donde viene esta debacle y con este final tan tremendo que tienen ellas. En fin, se encierran durante un par de años en uno de sus burdeles clausurados y empiezan a tomar cada vez decisiones más tremendas sobre cómo contener, sí, por un lado erráticas, pero también viene este otro lado de la moneda, ¿no? Estas mujeres que de alguna manera tan empoderadas y con tal dominio sobre sus empleadas, las prostitutas de los burdeles, pues empiezan a cometer, en fin, crímenes espeluznantes, que es sobre lo que va la historia de las Poquianchis y adaptada por Jorge Ibargüengoitia para la novela y por nosotros para la serie. Claro. Ahora, estaba pensando como en la época, en la nostalgia, me pasé mi cerebro tren de pensamiento hacia las generaciones y quería tocar otro tema contigo que tiene que ver con las escenas de sexo en las películas, porque recientemente o el año pasado, no me acuerdo, hubo como que todo este debate, incluso lo hablé con Paulina Gaitán, me parece,
de que las nuevas generaciones piensan que las escenas de sexo no son necesarias, pero particularmente, por ejemplo, sobre todo los primeros 2 episodios de Las Muertas, hay muchas escenas de sexo. Y no tanto con las prostitutas, sino más bien con el personaje de Paulina Gaitán, Joaquín Cosío. Para ti como director, ¿por qué sientes que estas escenas sí son importantes de tener en la narrativa? Mira, lo importante yo creo que es la historia. Lo importante es todo aquello que tú creas que necesitas para que la historia sea contada de la mejor forma. El personaje de Serafina ella misma se define como una mujer muy apasionada. Y creo que en la narración de la novela de Jorge Ibargüengoitia también juega un rol esencial. Yo sé que son tiempos muy complicados para muchas cosas, eh, pero también siento que también hay mucha doble moral y de alguna manera también un poco de precaución para no incomodar políticamente, en ser correcto políticamente. Y yo creo que eso también hubiera hecho una serie, por decirlo así, más ligera. Para mí sí creo que era muy importante mostrar el apasionamiento entre estos personajes, qué es lo que los lleva a involucrarse. Y creo que el sexo es parte de la vida real y también parte esencial del cuento y de la narración. Como te lo decía hace un momento, creo que el haber disfrazado o sugerido más las escenas, creo que hubiera sido una forma también de autocensura. Es algo que hablé mucho con los actores, que se hizo con mucho cuidado. Tuvimos siempre quien estuviera al cargo de ello, un coordinador de intimidad. Se ensayó literalmente como una puesta en escena, pero para mí era parte esencial de la historia y hacía que entendieras mejor la relación de los personajes, lo que los unía, lo que los atrapaba, lo que los llevaba a tomar esas decisiones. Es una historia también, no solo de amor, sino de venganza, de rencores, y creo que para mí era esencial mostrar que esa pasión, ese amor, esa entrega, también tenía una representación, en fin, en estas escenas, que creo que además, pues, forman parte de la vida y forman parte también del relato. Ok, perfecto. Oye, me gusta mucho que uses la palabra autocensura y parece que no eres un director que le guste autocensurarse. Si algo te podrían llegar a censurar, ¿no? Pero no viene desde una decisión desde dentro. Pero ¿cómo marcas el límite? Igual al final, ya hasta, creo que fue en la mañanera alguna vez, no sé si fue AMLO que dijo algo de cuál película habrá sido De de... que viva México. De que viva, pues de la última película, de que viva México. Seguramente has tenido muchas otras reacciones de todos los presidentes que has A retratado lo en tu largo de mi carrera, filmografía, de todos. a lo largo y los que siguen, ¿no? Seguramente lo que viene. ¿Cómo has trabajado tú justo poder no autocensurarte, pero marcar un límite quizá si sientes tu integridad, tu seguridad o te sientes vulnerable de alguna manera o realmente no, nunca has sentido como... Mira, es un tema muy, te diría yo, complicado, Ujú. pero yo creo que sería un error el limitarte, el autocensurarte para contar una historia. Yo te decía, y de veras lo creo, que probablemente lo que a mí más me hace sentir orgulloso de mi carrera es que no he tenido esa intención de decir, ese tema no lo voy a tocar, esto no lo voy a tratar en este tono, sino realmente contar la historia como creo que es la mejor manera para hacerlo. Por supuesto, hablar de películas que de alguna forma se vuelven como espejos de una sociedad, personajes que se reconocen y que no les gusta la manera en la que se retratan, pues responden de alguna manera, este, o sea, cuando te decía yo, cuando ocurrió lo de la ley de Herodes, sí hubo un momento en el que me llegó a asustar porque de pronto había tanta gente reaccionando, gente muy poderosa, pero yo creo que lo que nosotros hacemos o aspiramos a hacer a final de cuentas es arte. A veces se consigue, a veces no, y sí creo que la autocensura y la censura son los peores enemigos. Y creo que uno tiene que ser como muy consecuente y muy fiel a su manera de ver la realidad. Yo afortunadamente, y también de eso me siento muy orgulloso de Las Muertas, es que a pesar de ser una serie para Netflix, que es la empresa más poderosa de producción audiovisual en el mundo,
Me dieron absoluta libertad, Mm. respetaron todas mis decisiones, tanto de personal como de reparto, pero también la forma en la que yo quería contar esta historia. Eh, y creo que el público además es muy inteligente. En general, yo creo que cada persona ve una película o una serie de manera distinta, dependiendo de cómo percibe la temática de la que habla, la forma en la que se retrata un conflicto, un país, una historia. Pero yo sí creo que el hacerlo con libertad es la mejor manera de contar una historia. Y para ello, pues a veces hay personas que se incomodan, pero pues es parte inherente de, creo, de tocar estas temáticas y estos personajes. Claro, y mencionaste a Netflix, no sé qué tan, digo, ha habido como todo un arco, ¿no? De directores que hace unos 15, 20 años pues estaban muy en contra del streaming. Podemos hablar incluso de nombres como Martin Scorsese. Para ti, ¿cómo ha sido ese camino quizá de haber sido, digo, no sé si lo eras, ¿no? Más bien preguntarte, más romántico de no, el cine tiene que verse en el cine, a decir, bueno, tal vez podemos tener esta combinación de cine con plataforma, así aceptar hacer completamente una serie en plataforma. ¿Cómo ha sido como tu recorrido en estas nuevas tecnologías y nuevas formas de ver el cine también? Mira, no fue fácil, te lo digo con honestidad, Gaby, porque efectivamente sí he tenido siempre esta visión romántica Romántica, esa era la palabra que buscaba. primero, pues nunca me imaginé haciendo una serie, Ujú. ¿sí? Luego, pues de trabajar para una empresa de las características de Netflix, todas las otras películas, pues de alguna manera u otra yo era el productor y conseguía el financiamiento de diferentes fuentes y todo. Pero también uno tiene que estar muy claro de que el mundo está cambiando a una velocidad asombrosa, que muchas de las certezas que teníamos en una época ya no corresponden a la realidad de lo que estamos viviendo. Eh, Igual que podemos hablar del cine o del audiovisual, de las series, del entretenimiento, de los documentales, podemos hablar de la forma en la que se consume la información, de la Claro. forma en la que se entretienen ahora los jóvenes, de lo que implicó primero la transición de lo analógico a lo digital, luego la llegada del Internet. En fin, ahora estamos frente a otra revolución con la inteligencia artificial. Y sí siento que uno no puede cerrar los ojos frente a un mundo cambiante. Eh, y te voy a decir qué es lo más interesante para traerlo al terreno de las muertas. Como te decía, yo esta serie la quería, o esta película, porque en un principio mi idea era hacer una película a partir de la novela de Jorge Ibargüengoitia, y hice varios intentos por obtener los derechos para hacer la película. De hecho, hice algunos ejercicios de adaptación. Y mi reto era decir, no cabe en una película. Por Mm. más que sea una película muy larga y muy ambiciosa, todo lo que me gustaría contar alrededor de la historia. Y entonces creo que sí, en este caso coincidió el fondo con la forma, que la mejor forma de narrar las muertas era con estas 6 capítulos que creo que se pueden ver como casi cada uno como una película, que por supuesto las protagonistas son los que llevan el arco de todos estos capítulos, pero creo que es un signo de los tiempos y me siento muy contento y muy orgulloso de, pues de alguna manera de ser parte de esta transformación de algo que, en fin, que respeto y admiro y quiero, como es el cine, pero que los tiempos también nos llevan a una realidad donde la gente, y luego vino, creo también, y un poco con que Viva México Ujú. fue una muestra de ello, pues lo que implicó la pandemia y los cambios de hábitos. Entonces sí creo que hay una generación que ya, por ejemplo, ya es mucho más difícil que vaya al cine. Sí. Y tener la oportunidad de haber hecho Las Muertas de esta manera también le da un nivel de alcance global del cual yo mismo estoy sorprendido. Cuando se estrenó Que Viva México y todas mis otras películas, las 5 anteriores, están también en Netflix, en la plataforma, que creo que va a ser interesante que la gente también encuentre Mm. los vasos comunicantes entre las películas y la serie. Eh, la vieron más de 35 millones de personas Que Viva México. Wow. Y yo espero, sí, es Sí. una locura el alcance que creo que puedes tener.
Y en este caso, que se estrena al mismo tiempo en más de 90 países, que va a estar subtitulada a más de 30 idiomas, que va a estar doblada a más de 15. Yo no soy muy amigo del doblaje, pero son cosas que de alguna manera también han ido cambiando con el tiempo. Entonces me siento muy afortunado de la mancuerna que pudimos hacer con Netflix, mi viejo equipo, para poder llevar a la pantalla esta serie maravillosa. Y hablando de equipos también, digo, eres un director también que se reconoce porque trabajas usualmente con actores. Digo, Damián Alcázar, comentas que desde antes de La Ley de Herodes ya era un colega, un brazo derecho, también una mano derecha para tus historias. Ahora vemos a Joaquín Cosío también. ¿Con Arcelia habías trabajado anteriormente? Con Arcelia no había trabajado, la ¿Habías conozco desde trabajado? chica, pero no habíamos tenido oportunidad de coincidir. Oh, Tampoco con Paulina, con sí, Poncho sí, con Joaquín sí, también. con muchos otros de los actores que aparecen en la serie, pues ahora sí que casi son parte De la de mi familia. familia, pero, pero realmente creo que lo muy sorprendente es el buen entendimiento que alcancé y que tuve con Arcelia y con Paulina, que son realmente, por así decirlo, las protagonistas de la serie. Y, y bueno, y en esta ocasión, pues Damián no está. En fin, no pudimos cuadrar nuestras agendas. Él tenía unas ofertas de trabajo fuera de México. Lo extrañé mucho, porque sí, en realidad, pues fue mi alter ego y mi protagonista en las pasadas 5 películas. Pero creo que tengo un reparto del que me siento muy orgulloso, que me siento que realmente fue un privilegio poder haber tenido esta enorme cantidad de actores muy famosos que de pronto solo aparecen en uno de los capítulos, Ujú. que hacen una actuación especial y todo, porque creo que el proyecto fue un gran imán. Creo que Las Muertas, porque además pues muchos de ellos conocían la novela de antemano, les La gustaba película, ¿no? muchísimo. Las Cookies. eh, Otros la descubrieron un poco a partir de la oferta de trabajar en la serie, que es otra cosa que creo también va a ser muy interesante para los espectadores, que aquellos que conocieron la novela de Ibargüengoitia la van a reconocer, porque creo que la adaptación es muy fiel en este otro lenguaje, pero que encuentras todo aquello de lo que habla Ibargüengoitia, de los personajes, de las situaciones, de los lugares, ¿sí? Y quien vea primero la serie y la serie le invite a conocer el libro, también creo que va a ser una manera Sí, muy, claro. o sea, muy complementaria de encuadrar este universo. Ok, y por ejemplo, ahorita mencionaste a Damián, tenemos ahorita a Joaquín, que lo hace extraordinario. ¿Qué ves en ellos como actores o como seres humanos que encaja también en tus historias? ¿Por qué te gusta tanto trabajar con ellos? Mira, porque son grandes actores. Antes que nada, luego además, pues hemos establecido relaciones personales más allá de la pantalla, son también, creo, mis amigos, te digo que por momentos de veras lo siento como parte de mi familia, pero yo creo que también es un poco escribir el personaje casi pensando en que ellos lo van a Interpretar, interpretar. ok. Tú conoces muy bien o a lo largo de trabajar con los actores, vas un poco teniendo una sensibilidad de qué tipo de personajes son los que mejor le pueden interpretar y darle a cada uno. Y para mí, pues eso, no solo ellos, pero sí Joaquín y Damián, pues literalmente cada vez que empiezo un proyecto, siempre pienso dónde los voy a poner, lo Mm. mismo con Poncho, y espero que me ocurra también con varios de los que me tocó la suerte de poder trabajar con ellos en Las Muertas. Porque eso, o sea, literalmente son los que dan la cara, los que representan e interpretan los personajes y las situaciones que tú imaginaste, que le dan la entonación apropiada al diálogo, que le dan la intención, y que además, pues eso, también creo son personas muy inteligentes, que les preocupa también lo que pasa con el país y con Mm. la sociedad, y creo que eso nos ha hecho eso, hacer como un equipo en el que nos complementamos bien los unos a los otros. Me imagino que es importante esa parte, ¿no? De que sean actores que también tengan esta, pues no sé cómo llamarlo, pero esta necesidad tal vez de hablar, como dices, de la situación del país o hacer Sin un duda. espejo, que no solamente sea la parte actoral, sino también como este compromiso social o esta necesidad simplemente, ¿no? De hablar de México. Mira, yo creo que sí. Yo creo que
en el caso de ellos, pero también de muchos otros, creo que ven la posibilidad en las películas que hemos hecho juntos de invitar a esta reflexión, de establecer este diálogo y este intercambio con los espectadores, de mostrar un espejo, a veces no muy amable, de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestros problemas, pero que también tienen este compromiso por querer cambiar las cosas, porque sea de otra manera muchos de los problemas que venimos acarreando desde hace mucho tiempo. Y de alguna manera estos proyectos pues se vuelven como un imán para gente que tiene estas otras preocupaciones. Claro. Luis, ¿alguna vez te han ofrecido un proyecto? O sea, muchos de tus proyectos vienen como de esa necesidad que tienes tú, ¿no? Y vas formando tus equipos, la producción, etcétera. ¿Pero te han ofrecido a ti algún proyecto que hayas decidido como dejar pasar o rechazar? Me han ofrecido un montón. Un montón. Desde hace muchos años. De hecho, me ofrecieron la posibilidad de irme a filmar a Estados Unidos. En algún momento dado lo pensé y lo consideré, pero después de alguna manera de sopesar qué era lo que representaba, decidí quedarme aquí. Y a pesar de que me han ofrecido muchos y algunos de ellos muy atractivos, sí siempre he preferido contar las historias que a mí más me interesan, las historias que a mí me preocupan, las historias que a mí me gustan. Y en eso he sido muy privilegiado. Para ello, pues, de alguna manera tomé la decisión de también ser productor de mis propias películas, de mis propios proyectos, de escribirlos. Y pues ahora sí que los que me quede creo que seguirán ese mismo camino de tener la posibilidad de contar y de hablar de lo que me gusta y me interesa. ¿Hay algún tema que no te interese? O sea, como algún tipo de cine, narrativas, historias que de verdad nunca te gustaría hacer. Pues mira, sería verlo de una manera al revés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mejor es aquello que me gusta, aquello que me interesa, aquello que me mueve, y porque créeme que siempre ha sido una especie como de necesidad el contar la historia. O sea, tú empiezas a pensar, te decía que soy un cinéfilo, y de pronto viendo películas, leyendo libros, cuentos y noticias, pues de pronto hay algo que te enciende la chispa y dices, es necesario contar esta historia. Para mí, no sé si para el espectador o para muchas personas que de alguna manera pueden decir, este señor parece que cuenta siempre la misma historia, siempre quiere hablar de México de una forma, hay a quienes no le gusta, ahora sí nadie es monedita de oro, y te decía que cada espectador, por supuesto, ve ya sea la película y va a ver la serie de una manera particular y diferente, pero para mí es una necesidad contarla y hablar de estos temas que me interesan y que me preocupan y me ocupan. Y mencionaste, por ejemplo, ahorita esta percepción, ¿no? De cuéntalo en mi historia. Mencionaste también que pareciera de pronto que vivimos en un ciclo con cosas que en lugar de mejorarse, más bien llegan para no irse, ¿no? Como el tema que mencionaste del infierno del narcotráfico. Yéndome un poquito hacia atrás y con toda esta exploración, investigación, con tu gusto por la historia, imagino también por la antropología y demás, ¿por qué dirías, desde tu punto de vista, como un amante de contar historias y de México, quiero creer también, imagino que es uno de los directores que más amas a tu país, ¿por qué México es como es? O sea, ¿por qué crees que somos un país donde sigue abundando la corrupción, donde sigue abundando la violencia? Con toda esta información que has tenido a lo largo de tu carrera, ¿de dónde crees que viene todo eso? Mira, Gaby, primero creo que es importante decir que yo no soy ni politólogo, ni antropólogo, ni sociólogo. Soy un contador de historias. Claro. También soy un ciudadano preocupado por muchas cosas que pasan en mi alrededor. México no solo es mi país, también es el país de mis hijos. Y dar una explicación creo que sería muy complejo, muy largo. Habría que remitirnos y a reflexionar mucho sobre la historia, desde los orígenes del país, lo que implicó la conquista, lo que es la idiosincrasia del mexicano, lo complicado que puede ser de pronto enfrentar un país de estas dimensiones, con tantos contrastes, un país con el que tengo, te confieso, una relación de amor-odio, porque hay días que creo que es el país más maravilloso del mundo y otros días digo... Yo creo que todos ¿por qué estamos pasa? así. Yo creo que es algo que nos pasa mucho Sí. a todos, pero
Pero creo que, en fin, o sea, explicarlo en términos históricos creo que tiene que ver, pues eso, con los grandes movimientos que hubo a lo largo de la historia del país, la conquista, la independencia, la revolución, la llegada del PRI, lo que implicó su larga permanencia en la dictadura perfecta, todas estas transiciones fallidas que hemos visto con la expectativa de que la llegada de otro partido podía cambiar las circunstancias. Entonces creo que sí es un tema muy complejo, pero creo que es la realidad la que de alguna manera te invita a decir, vamos a hablar de estos temas, vamos a pensarnos y vernos de una manera en la que, en fin, tratemos de reflexionar de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Claro. Y regresando un poquito a las muertas y para ir cerrando un poco el podcast, ¿cuál es una de las escenas que más disfrutaste? Y no necesariamente porque todo saliera bien, sino porque te dio mucha satisfacción lograrla, que más disfrutaste filmar, que quizá representó un gran reto para ti, pero que estás muy orgulloso de esa escena en la serie. Mira, hay muchas que me gustan mucho y por razones muy Distintas. Ajá, particulares. ok. El proceso, te digo, fue muy largo y complejo, porque siempre la gran mayoría de las escenas tenían muchos personajes, tenían muchos extras, tenían muchos actores, que a veces tener tantos estrellas y tantos personajes a los que hay que vestir, maquillar. Pero yo creo que en particular me siento muy satisfecho de lo que es el final de la serie. Las escenas del juicio, de cuando las Baladro ya son detenidas, y no es un spoiler, No, porque de alguna manera todos existió, de cierta exacto, manera, sí. no, eso realmente está reflejado muy bien en lo que se ha documentado de las Poquianchis, y que de hecho lo que emanó del juicio, las actas que se levantaron, fue lo que Ibargüengoitia conoció sobre los testimonios tanto de las muchachas, de los acusados, y para mí las escenas que se dan ahí, en la que tenía, en fin, cientos de extras, personajes interactuando, y todo tenía que estar coordinado, y por supuesto, pues tratar de sacar las mejores actuaciones de cada uno de mis actores, es probablemente lo que más me gusta de la serie. Y que todos hagan la misma tarea, ¿no? Porque siento que teniendo un elenco tan amplio, tan coral, pues vienen de diferentes escuelas, Sin vienen con duda. diferentes preparaciones, diferentes egos, todo es diferente entre una persona y otra, y al tener un elenco tan grande, el sentir que todos están en el mismo tono no es nada fácil. Como director, ¿cuál dirías que es tu mejor herramienta para acercarte a los actores y lograr justo esta atmósfera homogénea en sus interpretaciones? Mira, yo creo que lo dices muy bien, era el gran reto. O sea, porque sí, la novela proponía un tono muy específico, pero efectivamente la diversidad de las formaciones de cada uno de los actores, de alguna manera los hay de todas las escuelas, de diferentes métodos y todo. Y creo que fue literalmente hacer un trabajo muy minucioso de escritorio, de preparación, de lecturas, de ensayos. Yo les di muchas referencias también, tanto cinematográficas como literarias, audiovisuales. Siempre tuvimos la ventaja de poder preparar mucho tiempo la serie, y eso me dio la oportunidad de tener largos encuentros con ellos, justamente hablar de cuál era el tono, porque sí, es una historia muy tremenda, es una historia que conmocionó al país en su tiempo por todo lo que implicó en términos de escándalo, de horrores que se vivieron en estos burdeles y todo lo demás, pero en este tono que proponía Ibargüengoitia, porque además yo creo que curiosamente estaba yo destinado literalmente a encontrarme en algún momento dado con Ibargüengoitia. Y creo que en ese sentido sí hubo un trabajo muy profesional, muy entregado de los actores para oírse, para tratar de siempre estar, y es uno de los grandes riesgos también de la sátira, que si de pronto te pasas, pues puedes caer muy fácilmente en la farsa, o si te quedas corto. Y creo que el trabajo con cada uno de ellos fue muy serio, muy puntual, muy profesional. Y además eso, tener a tantos, o sea, había actores que estuvieron las 21 semanas de rodaje, pero había algunos que llegaban
tenían un día o dos de llamado y terminaba su personaje, pero siempre hubo la posibilidad de establecer con mucha claridad este tono y este estilo de actuación para que todos y tuviera esta uniformidad y esta homogeneidad de la que me siento muy orgulloso. Genial. Y ahora sí, última pregunta para futuros aspirantes a cineastas. Ya mencionaste para ti la importancia de la libertad creativa, de no autocensurarse, que eso es lo peor que puedes hacer. ¿Cuáles serían algunos de los consejos o consejos que podrías darle a todas las personas que estén interesadas en empezar a hacer cine en México particularmente? Mira, es una profesión muy compleja, pero yo creo que cuando hablábamos hace un momento de la revolución que ha implicado todos estos avances tecnológicos, la digitalización, el Internet, lo que representan ahora pues, los teléfonos inteligentes. Yo creo que es que no esperen a que les lleguen las oportunidades, sino que lo busquen, que lo hagan, que se reúnan. Así hice yo mi primera película, Camino Largo a Tijuana, hace muchísimos años, en 1987, 88. Y creo que es literalmente aprovechar toda esta tecnología donde tú con una computadora y un teléfono literalmente puedes hacer una película. Y yo creo que ver mucho cine, leer mucho sobre cine, estar enterado de lo que pasa en el mundo, pero también de lo que pasa en su país, y no sentirse limitados por sus aspiraciones o sus sueños, sino más bien el hacer, que es de alguna manera lo que siempre he tratado de hacer con mi carrera. Increíble. Luis, muchas gracias por haber estado hablando de CineCon. Placer. Los invito a que vean Las Muertas, de verdad. Es una serie súper interesante, grandes actuaciones, una producción impresionante, pero sobre todo, y digo, ya lo platicamos durante casi una hora, el espejo que vemos de la ciudad mexicana, yo creo que va a ser una serie que realmente va a trascender y va a tener mucho éxito porque se nota que está hecha con mucha intención, mucho corazón y con mucha alma por parte de todo el elenco. Muchas felicidades. Ya lo agradezco muchísimo, Siempre Gaby. bienvenido. El 10 de septiembre, en Netflix, Las Muertas. Véanse 2 episodios por día porque a veces es difícil de digerir, diría yo. No tienen que maratoneársela a la fuerza. Mira, yo creo que, no sé si todavía tengamos tiempo, pero creo que es una de las ventajas que ofrece esta nueva manera de acercarnos al entretenimiento, que tú mismo solo puedes decidir cómo ir viendo, con cuánto tiempo, cuánto dedicarle. Y creo que, bueno, ahora sí que tú eres el dueño de la forma en la que te quieres acercar a ver cualquier película o serie de esta manera. Gracias. Y si ya la vieron, déjenos saber en los comentarios qué tal les pareció. Una vez más, muchas gracias Luis, muchas gracias al equipo de Netflix, muchas gracias a Rafa Rosales y al equipo en la producción, a Aileen Ruiz de Hablando de CineCon. Dejen sus comentarios, vean la serie y espero que la disfruten. Nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de CineCon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.